¿Cómo están mis amados hermanos? Una vez más les saludamos en el nombre de Jesús y vamos el día de hoy a prepararnos para poder estar respondiendo cada una de sus preguntas. Muy bien, y comenzamos con la primera y le pedimos a nuestra hermanita Reina Camasca que nos pueda ayudar, por favor, poniendo la pregunta en pantalla completa. Muy bien, y aquí tenemos la primera pregunta, ¿no? Que nos hacen llegar y es la de nuestro hermano Luis Drebeque. Eh, Él pregunta, ¿ya está todo profetizado en la Biblia? ¿Ya está todo eh, profetizado lo que va a pasar en la Biblia? Muy bien. Entonces vamos a responder a nuestro hermano. Esta pregunta podemos responderla de dos maneras, ¿no? De dos maneras. La manera más simple es que todo lo que va a acontecer en el mundo, sí, está profetizado por la Biblia. Todo lo que va a pasar en el mundo, sí, está profetizado en la Biblia. Todo lo que, digamos, va a acontecer en el mundo, indudablemente que sí. La Biblia es más actual, ¿no es cierto?, que el periódico de mañana. La Biblia, digamos, todo lo que se viene, los acontecimientos para el mundo, lo que va a pasar, cómo va a acabar este mundo, la Biblia lo ha profetizado, ¿no es cierto? Ahora, esa es la respuesta más simple, ¿no? Pero hay personas que a veces, digamos, preguntan, pero todo tiene que estar escrito en la Biblia, ¿no es cierto? Todo tiene que estar profetizado en la Biblia, o por ejemplo, ¿no es cierto? Hay cosas fuera de la Biblia, ¿no? Y aquí me quiero abocar un poquito, ya que el día de hoy, en estos tiempos, digamos, encontramos, ¿no es cierto? En estos tiempos encontramos doctrinas diversas, como por ejemplo, vamos a verlo por aquí, a veces encontramos una doctrina, que es una enseñanza muy conocida en estos tiempos, que se habla de una revelación, pero una revelación extra bíblica. Vamos a ponerlo por aquí. Revelación. Muy bien. Y esta palabra revelación está en la Biblia. Dios revela. Tanto es así que inclusive hay un libro que nosotros lo conocemos como Apocalipsis, pero su nombre en el griego es revelación. Ese es el nombre original, revelación, ¿no? Sino que nosotros lo conocemos como Apocalipsis, ¿es cierto? Traducido al español, pero en el original el nombre es revelación, ¿no? Es como, por ejemplo, el nombre de Miriam, ¿no es cierto? Nosotros conocemos al español, conocemos ese nombre traducido como María. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la Virgen María, ¿quién fue la mamá de Jesús? La Virgen María, pero en el original su nombre no es María, es Miriam, ¿no es cierto? Podríamos decir la Virgen Miriam, entonces no es la Virgen María. Entonces, entonces cuando hablamos de revelación, ¿no es cierto? Debemos de tener nosotros mucho cuidado porque sí hay una revelación bíblica, sí hay una revelación, ¿no es cierto? A modo de iluminación, ¿no? A modo de iluminación, ¿no es cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, con su palabra, ¿no? El Espíritu Santo te habla a través de su palabra. Pero también hay otro extremo, ¿no es cierto? Que es una revelación, pero extra bíblica. Extra bíblica. ¿Qué significa extra bíblica? Que lamentablemente hay muchos cristianos y lamentablemente también algunas congregaciones donde enseñan, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí, por ejemplo, el Espíritu Santo, que enseñan este tema de la revelación, la revelación, la revelación,
apoyados en el Espíritu Santo, separando la verdad de la palabra de Dios o separando al Espíritu Santo de la Biblia. Y ellos enseñan diciendo de que el Espíritu Santo nos revela cosas, ¿no es cierto? No importa que no estén en la Biblia. Entonces yo he escuchado, por ejemplo, en alguna oportunidad a pastores subir al púlpito diciendo, por ejemplo, ¿no es cierto? Por si acaso, ni abran la Biblia, porque lo que les voy a hablar no está en la palabra de Dios. Lo que les voy a hablar me lo reveló el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, yo también puedo inventarme algo y para defenderme decir que me lo reveló el Espíritu Santo. Porque si es así, cualquiera puede inventar cualquier doctrina. Y si yo de repente voy a atacarte o voy a defender la verdad y te digo de repente, pero eso no está bien, ¿cuál va a ser el modo de defendernos? No, a mí me lo reveló el Espíritu Santo. Pero ¿puede el Espíritu Santo revelar cosas que no están en la palabra? ¿No? ¿Eso puede ocurrir? Porque si no, entonces estamos hablando que el Espíritu Santo inspiró la palabra, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo hace cosas fuera de la palabra. ¿Cómo es eso? Por eso que encontramos a veces a dos cristianos, a veces a uno diciendo yo soy del Espíritu, ¿no? Como diciendo yo puedo hacer lo que yo puedo tomar, yo puedo bailar, yo puedo ir a fiestas, etc., porque yo tengo la revelación. En cambio tú eres un religioso, legalista, todo lo ves Biblia, ¿no es cierto? Y encontramos otro extremo también de gente que dice, ¿no? Solamente lo que dice la Biblia, pero no permiten el rema o la iluminación que da el Espíritu Santo. Porque cualquiera puede leer la Biblia, hay gente inconversa, inclusive hay una área en la ciencia donde la ciencia también lee la Biblia para conocer datos geográficos, datos históricos, ¿no es cierto?, de los tiempos que la Biblia menciona. Pero noten, esos científicos leen la Biblia, pero no se convierten porque la leen humanamente, la leen sin la revelación o iluminación del Espíritu Santo. Entonces, a la pregunta de nuestro hermano, ¿todo está profetizado en la Biblia? Bueno, dependiendo de todo lo que va a pasar en el mundo, sí. Sí, todo lo que va a pasar en el mundo está profetizado en la Biblia. Pero también, dependiendo de las cosas que nosotros podemos elegir, ¿no? Por ejemplo, vas a una tienda y te dice el de la tienda, ¿no? Hay dos tipos, hay de repente dos cosas que puedes comprar, ¿no es cierto? Eso no está en la Biblia, ¿no? Pero tenemos al Espíritu de Dios para ver qué camino vamos a elegir, para ver, por ejemplo, qué decisión podemos tomar. Tenemos al Espíritu Santo. Pero para eso es importante, vuelvo y repito, mis queridos hermanos, que entendamos y comprendamos que si hablamos de revelación, hay una revelación que es bíblica, que es la iluminación que el Espíritu Santo da, el entendimiento, lo que Él revela, lo que el Espíritu Santo revela a través de su palabra, y hay una revelación extra bíblica que no es de Dios. Y lo peor de todo es que usando al Espíritu Santo. Vamos un momento a la palabra, por favor. Vamos al libro de Juan. A ver, vamos al libro de Juan. Vámonos por acá. Muy bien. Vamos a ver aquí, por ejemplo, Juan capítulo 14. Aquí está, verso 26. Juan 14, 26. Amén. Muy bien. Entonces, mira lo que dice hablando del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Dice la palabra, mas el Consolador. Hermoso, ¿no? Como habla del Espíritu Santo. Todo aquel que está pasando depresión, todo aquel que está pasando algún tipo de ansiedad, se siente triste, se siente apagado, busca a Dios en oración, busca a Dios a través de la palabra, porque el Espíritu Santo te puede abrazar, te puede dar ese amor que tanto necesitas, puede sanar tu corazón y puede consolar tu alma, puede consolar el momento que estés pasando. Si estás pasando un momento terrible en tu vida, si te sientes desconsolado, sientes que no tienes rumbo, busca al Espíritu Santo. Él es el consolador y siente el abrazo que Él tiene para ti, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia hablando del Espíritu Santo, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, aquí para este tiempo ya lo envió, en mi nombre, Él os enseñará, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿es verdad que el Espíritu Santo enseña? Sí, es verdad, el Espíritu Santo enseña, pero note, enseña, digamos, enseña lo que Él quiere a su manera o enseña lo que ya el Padre o el Hijo habló o el Espíritu Santo habla por su propia cuenta, ¿no? Yo he hablado con gente que a veces le digo, pero eso no está en la palabra de Dios. Y ellos dicen, no, porque eso que está allí lo enseñan en mi iglesia, porque mi iglesia es dirigida por profecías, o mi iglesia, el apóstol ha tenido una revelación y no está en tu Biblia, religioso. Así que no lo busques, legalista, porque eso es el Espíritu Santo que nos ha revelado. Pero el Espíritu Santo habla de su propia cuenta, o el Espíritu Santo habla lo que el Señor, ¿no es cierto?, ya enseñó a través de su palabra. Mira. Dice, el Padre enviará el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará, futuro para hoy, todas las cosas y os recordará, ¿qué cosa? Todo lo que yo os he dicho. O sea, Cristo dice, todo lo que yo he enseñado, mi palabra, ¿no es cierto? Las enseñanzas, la doctrina, lo que va a quedar escrito, el Espíritu Santo, Él os enseñará, os hará recordar, ¿no? Os recordará todo lo que yo he dicho, dice Jesús. Entonces, no podemos separar, hermano, al Espíritu Santo de la palabra. ¿No es cierto? Ni podemos separar la palabra del Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante, mis queridos hermanos. ¿No es cierto? Entonces, vamos al capítulo 16 también, por favor. A ver, vamos al capítulo 16, verso 13. Juan 16, 13. Miren lo que dice la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque, note lo que dije hace un momento, el Espíritu Santo habla lo que Él quiere, Él habla de su cuenta, Él revela lo que Él quiere muy aparte de la palabra, o Él, como ya vimos, el Espíritu Santo os enseñará, les hará recordar lo que Cristo ya enseñó y ya dijo. Dice, Él os guiará a toda verdad, porque el Espíritu Santo no habla o no hablará por su propia cuenta. O sea, no es que Cristo dijo una cosa, ¿no es cierto? Y ahora el Espíritu Santo viene y él hace otras cosas. No, mi querido hermano, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, revela, pero lo conforme puede dar mayor luz, hay remas de Dios, hay un entendimiento más grande, pero según lo que está en la palabra. Si no, ¿cómo podríamos corregirnos? Si no hay palabra, si no nos basamos a la palabra, entonces, ¿cómo podemos saber qué es el Espíritu de verdad? Porque quiero que note algo ya para terminar esta pregunta. Dice la Biblia, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Queda entender. ¿Por qué dice cuando venga el Espíritu de verdad? ¿Por qué? ¿Será porque hay otros espíritus que son mentira? Por supuesto que sí. Encontramos, por ejemplo, hay un espíritu llamado el espíritu de mentira. Hay otro espíritu llamado el espíritu de error, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pero yo escuché una voz, no lo dudo, pero no fue el Espíritu Santo. No, pero yo vi una visión, no lo dudo, pero no vino del Espíritu de verdad. No, pero yo siento fuertemente que lo que estoy diciendo fue real, créeme. Yo no dudo que sea real lo que tú recibiste, pero no viene del Espíritu de verdad, porque el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, siempre te va a revelar, iluminar, según lo que está basado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habla de su propia cuenta y porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, todo lo que enseña es hacer recordar lo que Cristo ya enseñó, lo que la palabra ya dice. Amén. Entonces, esa es la pregunta que le damos a nuestro hermano que nos pregunta, pastor, ¿todo está profetizado en la Biblia? ¿Lo que va a ocurrir en el mundo? Sí, todo está profetizado. Pero cuidado también con aquellos que dicen, no todo está en la Biblia. No todo está en la Biblia, te dicen algunos. ¿No es cierto? Así que hay algunos que dicen, no todo está en la Biblia, así que tenemos que oír al Espíritu. Pero yo he escuchado, hermano, a gente que a veces habla herejías, diciendo que fue el Espíritu quien les habló, pero no está en la palabra de Dios. ¿No es cierto? Por eso, con cuánta razón
El apóstol Pablo dijo, ¿no es cierto? Aprendan de mí y de Apolos, ¿no? Aprendan de mí y de Apolo a no, note que, vamos a verlo mejor, a no pensar más allá de lo que está escrito. A ver, eso lo vemos, me parece que está en Primera de Corintios, capítulo 4. A ver, por acá. Muy bien. Acá está, Primera de Corintios 4:6. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, dice Pablo, y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar. O sea, pero los de hoy en día no solamente no piensan, sino hablan cosas que no están en la palabra, ¿no? Usando el espíritu, usando la revelación, pero ya les enseñé. Ahora dice, para que aprendan en nosotros ni siquiera a no hablar, sino ni siquiera a pensar más allá de lo que está escrito. Cuando Cristo vino, ¿qué dijo, hermano? Desde que hablaba, escrito está, ¿no? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? A la ley y al testimonio. Si alguien no camina de acuerdo a la ley y al testimonio, es porque no le ha amanecido. Y ese amanecer habla, no es de Dios, no está en la luz. Para hoy sería, no ha nacido de nuevo. Muy bien, ahí está la respuesta para nuestro amado hermano Drebeque. Segunda pregunta, por favor. Y nuestra amada hermanita Reinita lo pone en pantalla grande. Y ahí es un comentario muy certero el que hizo ella es de casa, ella es nuestra líder Miriam Susabel, ¿no? Hace un comentario que yo hoy quisiera compartirlo con todos, ya que es un comentario muy certero y quisiera añadirle un poco lo que dice la palabra. Ella pone, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, dice ella, hay hijos de Dios, ¿no? Y aquí está siendo ella muy generosa, porque la gran mayoría no son, pero ella dice acá que algunos sí son, sino que están confundidos. Hoy en día hay hijos de Dios que no andan bajo cobertura pastoral, o sea que no tienen un pastor, ¿no? Que no tienen un pastor, ¿no? Hay que tener cuidado de eso, dice ella. Parece bueno, pero no lo es. Hay otros que no dicen llamarse cristianos, sino hijos de Dios, ¿no? Pero ¿cómo es eso? Se supone que a los hijos de Dios se les llamó cristianos y todo el que es cristiano es hijo de Dios. Quien quiera destapar eso y verle una diferencia, hermano, está recontra mal, ¿no es cierto? Porque hay muchos que se pueden llamar cristianos. De repente pensarán ellos, se pueden llamar cristianos y no son hijos de Dios. Pero de la misma forma también del otro lado, muchos se pueden llamar hijos de Dios y no son cristianos. Entonces dice acá, tengamos cuidado, parece y suena bien, y más independientemente, pero no, esto no lo enseñó Jesús. Muy bien, salimos por favor, y este pensamiento es una realidad, hermano. Mire, yo he llegado a pensar algo. La Biblia habla que en el día del arrebatamiento, pareciera que solamente el 10% de la iglesia se va a ir en el arrebatamiento. O sea, imaginemos que en el mundo hay 100 cristianos, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, en el arrebatamiento, ¿no? En el arrebatamiento. Muy bien. Imaginemos que la iglesia, sea, por ejemplo, no 100, 1000 cristianos, 1000 cristianos. Bueno, la Biblia da a entender, ¿no es cierto?, que en el arrebatamiento, vamos a ponerlo así, a ver acá, que en el arrebatamiento de los 1000, aparentemente a lo mucho, 100 cristianos, 100 cristianos se van con el Señor. Y la pregunta es, el mundo se queda, pero de 1900 también se van a quedar. ¿Sabes por qué, hermano?
Justamente por esto que habla nuestra hermana. Porque hoy en día hay muchos que llamándose hijos de Dios, que llamándose cristianos, ¿no es cierto? Simplemente no tienen redil, no tienen compromiso de ir a una iglesia, usando pretextos como la iglesia no salva, como que un templo no salva. Tienes razón, el templo no salva. Ir a una célula, ir a una célula no te salva. El que salva es creer en Cristo. Pero cuando uno es salvo por creer en Cristo, nace en ti la necesidad de ir a congregar al templo y a una célula. Si no sientes esa necesidad, es porque no te ha amanecido. Porque la palabra manda no dejar de congregar. La Biblia manda, el que me ama guarda mis mandamientos. Hoy encontramos a gente que se llama cristianos o hijos de Dios, pero no tienen iglesia. Ovejas sin pastor. Yo tengo una enseñanza de eso, hermano. Yo tengo una enseñanza donde hablo, por ejemplo, una se llama ovejas sin pastor. Y enseño en toda la Biblia cómo es imposible que una oveja no tenga pastor. O no es oveja, o es cabrito, o es otro tipo de animal. Pero oveja sin pastor no está en la Biblia. Y luego enseño también oveja sin redil. Búscalo en el YouTube, donde también es imposible que una oveja esté sin redil. ¿No es cierto? En toda la Biblia se ve que toda oveja tiene un redil. Entonces, las ovejas de Dios, según la Biblia, tienen un redil, una congregación, ¿no es cierto? Donde congregan, donde van, donde se llenan de Dios. No quiero decir que solamente ahí, sino que en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa lo podemos hacer, pero eso no pisotee el mandamiento de no dejar de congregar. Y toda oveja tiene un pastor. No, mi pastor es Dios. Sí, pero tu pastor Dios ha ordenado en la palabra, sujetaos a vuestros pastores, obedecer a vuestros pastores. Es por eso que en la Biblia, ¿no es cierto?, encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, a ver, vamos a verlo por aquí. Muy bien, aquí está. Hechos. Apenas nació la iglesia, nació, vino el Espíritu Santo y creyeron, hermano, como 3,000 personas. Mira lo que pasó. Dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí nació la iglesia y perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan. Y nota lo que dice la Biblia, y perseveraban unánimes. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Perseveraban el día que nació la iglesia y perseveraban unánimes en el templo. ¿No es cierto? Toda oveja tiene un redil, ¿no es cierto? Tiene un redil, perseveraban en el templo y por las casas, ¿no es cierto? Entonces, eso también lo encontramos eso no solamente el día que nació la iglesia, el mismo Jesús enseñó ese principio. Por ejemplo, Juan capítulo 10. A ver, vamos a... Gloria a Dios. Acá está. Juan 10:16. Dice la Biblia, Cristo dijo, también tengo otras ovejas. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de quién es una oveja. Está hablando de las ovejas, dice. También tengo otras ovejas. ¿Cuáles son las características de la oveja? Que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, dando a entender el Señor que toda oveja tiene un redil. Aquellas también debo traerlas, oirán mi voz, nacerán de nuevo para ser ovejas y habrá un, ¿qué dice? Rebaño. O sea, ¿cómo es posible que hoy, en estos tiempos, hayan ovejas que no tienen rebaño? No, mi iglesia es el cielo. ¿Qué estás hablando, hermano? ¿Eso dónde está en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que tu iglesia es el cielo? No, el día que te mueras, si eres de Dios, tu iglesia se convierte en el cielo. Pero mientras estamos vivos, la iglesia de Dios está en la tierra. ¿Dónde dice en la Biblia que mi iglesia es el cielo? ¿Ah? Entonces dice la Biblia aquí, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces toda oveja tiene un pastor. No, mi pastor es Jehová. Claro, pero tu pastor Jehová dice esto en la Biblia. Mira, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 13. Mira lo que dice aquí. Hebreos 13. ¿Qué dice tu pastor Jehová? Tu pastor Jesús en la Biblia.
Dice, acordaos, acuérdate de tus pastores. Plural, pastores. No, es que a mí no me gusta tener pastor porque ellos son hombres. Tú también eres hombre y Dios no te desecha. No, pero los pastores también se equivocan. Todos cometemos errores y nos equivocamos, humanamente hablando. Pero no por eso tampoco te echamos de la iglesia. Tienes que aprender. Lo que pasa es de que por naturaleza el ser humano no le gusta tener una autoridad. Por eso es de que nos rebelamos contra el policía. Por eso es de que no nos gusta que nadie nos diga nada en la calle. Porque la carne no le gusta la sujeción. Pero Jehová tu pastor te dice, si tú eres oveja, tienes un redil. Si tú eres oveja, tendrás un pastor. Acuérdate de tus pastores, dice la Biblia. ¿No es cierto? No solamente cuando te venga un problema, sino acuérdate por ellos, ora por ellos, dice la Biblia, e imita su fe. Y luego dice la palabra del Señor, a ver si encuentro por aquí, acá está, no solamente acuérdate de tus pastores, obedece a tus pastores, nuevamente plural, obedécelos, ¿no es cierto? Por eso que hay algunos que no les gusta tener redil, que no le gusta tener pastor, porque no le gusta que lo exhorten, no le gusta que le enseñen, no le gusta que lo disciplinen, no le gusta que de repente si está mal le digan, estás mal en tu matrimonio, esto no es correcto, no nos gusta, ¿no es cierto? Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas y darán cuenta. Yo me pregunto, el día que estemos delante de Dios, algunos que no tienen redil ni pastor, ¿quién va a dar cuenta por ellos? Por eso, ese asunto de estarse cambiando de iglesia, no solamente no es bíblico, es antibíblico y demoníaco. ¿No? Cada uno debe de mantenerse donde Dios lo ha plantado, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Entonces, porque si no, al final, ¿quién va a dar cuenta por ti? ¿Qué pastor va a dar cuenta por ti si has estado como la samaritana, yendo de lugar en lugar? Cuando le dijo al Señor, el Señor le dijo, 7 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido, ¿no? Entonces, 7 iglesias has tenido y donde estás ahora tampoco te sujetas, tampoco tienes pastor, tampoco congregas. Dice, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto es provechoso, ¿no? Luego dice más adelante también, saludad a vuestros pastores. Mira qué tremendo, ¿es cierto? Entonces, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso yo creo firmemente, vuelvo y repito, que no solamente está mal, sino de que la mayoría de gente que dice creer en Dios, o que dice, no lloro en mi casa, que no tienen iglesias, que no tienen pastores, o que han salido en rebeldía, todos ellos, aunque digan creer en Dios, yo creo que el día que el Señor sea el arrebatamiento, todos ellos son los que la Biblia habla que se van a quedar, ¿Por qué? Por el desorden y por no guardar lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, seguimos. Siguiente pregunta, por favor. Nuestra hermana Reinita nos ayuda. Muy bien. Y ahí hay otra pregunta. Y aquí la pregunta que hace que nos hacen es, ¿puede una mujer predicar? ¿Puede una mujer predicar? Muy bien, entonces vamos a responder. De verdad que esa pregunta, hermano, es bien machista. Es bien machista. Mira, yo te voy a responder algo. Si Dios no hubiera querido que la mujer predique, no le hubiera dado boca. ¿Para qué le va a dar lengua al Señor? Si solamente queremos que la mujer trapee, limpie y que se sujete al macho. No, hermano, esa pregunta es bien machista. ¿No es cierto? Estamos creyendo que Dios levanta predicadores, ¿no es cierto? Dependiendo del sexo que tiene. Entonces le levanta la falda, le levanta, ¿no? Le levanta el pantalón ahí, ya, este es machito. Entonces sí puede predicar porque es machito, ¿no? Mujer no puede predicar. Hay gente, hermano, que está bien, digamos, está bien, digamos, están llenas de ideologías, ¿no es cierto? Y a veces las quieren meter también en las cosas de Dios. ¿Puede una mujer predicar? Mi pregunta sería, ¿por qué no?
¿Por qué una mujer no puede predicar? Hay congregaciones donde prohíben a la mujer predicar. ¿Por qué? Bueno, porque malinterpretan dos versículos de la Biblia. Vamos a estudiarlos rápidamente, así que le invito, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vamos a ver, me parece que es el 14 y que está por acá, me parece. A ver, acá está. Primera de Corintios 14, 34. Este es el primer versículo que se usa para decir que las mujeres tienen que callarse y que una mujer no puede predicar, que una mujer no puede hablar. Pero encontramos en la Biblia, hermano, mujeres que predicaban, como Priscila, por ejemplo, que fue la que le predicó a Apolos, un gran siervo de Dios, y lo corrigió y le enseñó la palabra. No fue el marido, no fue Aquila, fue Priscila la mujer. Y no vemos ahí, hermano, a Apolo diciéndole, ¿tú qué me vas a enseñar hoy, mujer? ¿No? Sino vemos a un Apolo recibiendo la enseñanza de una mujer. No vemos al apóstol Pablo ahí, el mismo que escribe estos pasajes, exhortando, oye mujer, ¿por qué has predicado? No, no vemos eso. Encontramos, hermano, en la Biblia diaconisas, ¿no es cierto? Como Febe, que una diaconisa es una ayudante en todo lo que tiene que ver los enseres y las cosas del templo, ¿no es cierto? Encontramos, hermano, pasajes en la Biblia cuando habla que la mujer cuando profetice, y esto no solamente es hablar siendo inspirado, sino hablar también la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tiene que hacerlo en el orden, ¿no es cierto? Pero habla que cuando la mujer profetice, habla también en Primera de Corintios. La Biblia habla que ya no hay diferencia, hermano, entre hombre y mujer. Ya no hay diferencia. La Biblia habla que ahora ha venido el Evangelio. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Pero se malinterpreta, hermano, estos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, este que está acá, que habla de la congregación. Habla de la mujer en la iglesia. A diferencia de otro pasaje que habla de la mujer en el matrimonio. Por ejemplo, aquí habla en la iglesia. Mira lo que dice. Vuestras mujeres callen en la congregación. Que las mujeres se callen en la congregación, dice. ¿Es cierto? Entonces, ¿está queriendo decir que la mujer no puede predicar? ¿Qué dices tú? ¿Está queriendo decir ahí que la mujer no predique? ¿Por qué dice que las mujeres se callen en la congregación? Dice, porque no les es permitido hablar. Ya ve, pastor, ahí dice que la mujer no puede predicar. No dice que no puede predicar. Dice que la mujer calle en las congregaciones y dice que no le es permitido hablar, pero ¿en qué contexto debe callarse y en qué contexto no se le permite hablar? Seguimos leyendo, porque hay que leer la Biblia en contexto, hermano. No es que porque la mujer calle, ya, que se calla. Y cuando en la iglesia digamos, a su nombre, solamente los hombres pueden decir gloria a Dios, solamente los machos pueden dar gritos de júbilo. Eso no dice la Biblia. ¿No es cierto? Y yo creo que malinterpretando estos versículos, hermano, le cerramos la puerta a muchas mujeres en el mundo que pueden tomar este tipo de explicaciones que no son bíblicas como un machismo dentro de las iglesias. Y Dios no es machista, hermano. Ni tampoco la intención aquí es que solamente los machos prediquen. Y podemos ser de tropiezo para muchas mujeres, hermano, que digan, ya ves, Dios también es machista, la Biblia también es machista, las iglesias son machistas. Y no es así. Vuestras mujeres callen. ¿En qué contexto? ¿Cuál es el contexto? Sigamos leyendo. Porque no les es permitido hablar. ¿En qué contexto la mujer debe de callar porque no les es permitido hablar? Dice, sino que estén sujetas, como lo dice la ley. Entonces aquí está hablando de mujeres en las congregaciones, donde de una manera, ¿no es cierto?, sin sujeción, faltando el respeto al marido, comienzan a hablar en la congregación y comienzan a hablar en las congregaciones. Note, ¿cuál es el contexto que la mujer debe de callar y no les es permitido hablar en las congregaciones? En el sentido de aprender algo, lo dice el siguiente versículo. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa.
¿Qué es lo que estaba pasando en aquel tiempo en las congregaciones cuando Pablo estaba predicando, ¿no? En aquellos tiempos, hermano, ¿no es cierto? Por ejemplo, las mujeres estaban sentadas por un lugar porque era la cultura machista en aquellos tiempos, donde a la mujer la tenían apartada. Entonces, en esas culturas machistas de aquellos tiempos, ¿no es cierto? Ponían a las mujeres en un lugar de las congregaciones y hasta ponían inclusive, hermano, una especie de cortina en medio y los hombres, ¿no? Ahí ellos bien sentados escuchando la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando una mujer no entendía, ¿qué hacían, hermanos? Metían la cabeza, sacaban la cabeza, movían la cortina y les preguntaban a sus maridos, ¿no? Amor, ¿qué dijo? ¿Qué versículo? Amor, no entendí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y se escuchaba en la iglesia un shh. Y Pablo aquí lo que está diciendo es, mujeres, por favor, silencio, callen en la congregación. ¿Ve? Callen en las congregaciones. No pueden las mujeres en pleno culto estar hablando. ¿Ve? Callen en las congregaciones. Cállense en las congregaciones. No pueden estar hablando. ¿No es cierto? Dice la Biblia, porque si quieren aprender algo, lo pueden preguntar en su casa. Entonces no está hablando que una mujer no puede predicar. No está hablando de eso, está hablando de aquellas mujeres que a veces suele pasar aún en estos tiempos en la iglesia, de que a veces las hermanas se encuentran y se ponen a hablar. No, no es correcto. Yo sé que a las hermanas les gusta mucho hablar, ¿no es cierto? Pero no es correcto, eso no está bien. Es por eso que yo exhorto mucho, por ejemplo, ahora en las transmisiones, porque hay hermanas que en plena transmisión se ponen a darle su comida a los bebés. ¿Por qué no lo haces media hora antes, a las 7:30, para que a las 8 en punto, hermana, te dediques con la Biblia abierta, con tu cuaderno abierto, a escuchar la palabra? A veces las hermanas llegan y se ponen a trapear, a barrer. No es tiempo de barrer, hermanas. Pero al decir eso no estoy diciendo que Dios no puede usar una mujer. Estoy diciendo a las hermanas que son más dadas a estas cosas, que por favor sean ordenadas. Hermana, barre después de la transmisión. ¿No es cierto? Dale de comer a tus hijitos desde las 7 para que a las 8 ya estén en un lugarcito donde tú los mires y puedas prestar atención de la palabra. Esta hora no es hora de cocinar. ¿No es cierto? Entonces, todas esas cosas son importantes, ¿no? De que las tengamos en cuenta. Acá no está diciendo que una mujer no puede predicar, que Dios no puede usar una mujer. Acá está diciendo que si las mujeres quieren aprender algo y quieren preguntar algo, eso no se pregunta, ¿no? En plena congregación, haciendo bulla, haciendo desorden. Eso no se hace a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Ve? Acá no está prohibiendo que una mujer que no pueda predicar. Esa es una mala interpretación de muchos que simplemente leen por leer y lo único que hacen es causar tropiezo a mujeres inconversas del mundo que piensan que también en las iglesias hay machismo y piensan de que Dios es un Dios machista y que solamente los machos pueden predicar la palabra. Eso no es así. Aquí está hablando del desorden de hermanas que a veces tenían a los bebés también, ¿no es cierto? Y a veces le decían al esposo, ¿no es cierto? Mira, hasta que se porta mal tu hijo. Oye, mira, dile a tu hijo de que se calle. No, hermanas, por favor, controlen a sus bebés, ¿no es cierto? Y dejen escuchar la palabra de Dios. De eso está hablando. Y el otro versículo también, que a veces se malinterpreta. A ver, me parece que está por acá está. 1 Timoteo 2:11, este versículo, a diferencia del versículo de 1 de Corintios, ya no habla de la mujer en la congregación. Aquí habla de la mujer, ¿no es cierto?, que Dios puede usar para enseñar, pero lo debe de hacer en sujeción de su marido o de un pastor. Eso está enseñando aquí. ¿Quiere que se lo demuestre? Aquí ya no está hablando de una mujer en la congregación, sino está hablando de una mujer que si quiere enseñar, debe de hacerlo en sujeción de su esposo y de un pastor.
¿no? Y luego habla, porque acá está hablando del matrimonio. Te lo voy a demostrar ahora. Mira lo que dice. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Aprender? No, porque dice que aprenda. Solamente que no haya el problema que pasó en Corintio, que la mujer, ¿no es cierto?, por el desorden, los hijos, o el estar hablando, preguntando, que haya silencio en la congregación, que aprenda en silencio. Pero aquí añade ahora, aparte del problema de Corintios, añade que toda mujer que quiera enseñar la palabra, que quiera predicar, debe de hacerlo en sujeción. ¿Qué significa eso? Significa de que una mujer, no porque predique la palabra, ahora va a querer esa mujer pisotear al marido y decirle de repente, yo soy predicadora, tú no, tú eres un mundano, o tú eres un hijo del diablo, o tú eres un miembro. No, 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 no. Tú serás predicadora, ¿no es cierto?, en la iglesia, predicarás la palabra, pero en tu casa, ¿no es cierto?, Dios te manda que puedas respetar a tu esposo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, de eso está hablando. Ya está hablando aquí del matrimonio. O sea, el problema aquí es, ¿no es cierto? Aquí está juntando lo de Corintios con lo que va a enseñar en Timoteo. Lo de Corintios, que la mujer aprende en silencio, pero una mujer sí puede predicar. Y acá en Corintio, acá en Timoteo, debe de hacerlo con toda sujeción. Imagínense, por ejemplo, yo he conocido a jovencitas que predican la palabra, pero en su casa le faltan el respeto a su padre, ¿no es cierto? Y le dice, ya, papá, está bien, tú eres un mundano, papá, o papá, tú no sabes nada, y lo humillan a papá, porque yo soy de repente líder, o porque no, tú serás líder en la iglesia, pero en tu casa ese hombre es tu padre. Y para que tú puedas predicar la palabra, ¿no es cierto?, debes de estar bajo sujeción de tu papá. Y si eres mujer, no es de que tú llegues a tu casa a la 1 de la mañana. Yo he conocido hermanas que se van a predicar y se van, hermano, y llegan a la 1 de la mañana a su casa, ¿no? Y cuando el marido le dice, oye, esa es la hora de llegar de la iglesia, tú cállate, enemigo de la obra. No, no. ¿Quieres predicar? Bueno, dice acá la palabra, las de Corintio, les dice, háganlo con respeto, en silencio, no hablen en la congregación. Pero a las de la congregación de Timoteo les dice que tienen que hacerlo en sujeción. Mira acá, siguiente versículo. Porque no permito a la mujer enseñar. Entonces muchos agarran de acá. No permito a la mujer enseñar. Pero un momentito, hermano, mira, acá sigue el versículo, sigue leyendo. No, pero acá dice, no permito a la mujer enseñar. Pero ahí no acaba la Biblia, sigue leyendo. Ese es el problema a veces, ¿no es cierto? Dice, porque no permito a la mujer enseñar, pero ¿en qué caso no es correcto que una mujer enseñe? Ni ejercer dominio sobre el hombre. Ah, está confirmando lo que dice arriba, que la mujer sí puede, ¿no es cierto?, aprender y enseñar, pero que lo haga en toda sujeción. Porque si la mujer, por ejemplo, no quiere predicar, ¿no es cierto?, pero no se sujeta a su esposo, entonces, hermano, ¿de qué va a predicar la mujer? Ahora, yo no estoy hablando de que de repente el esposo te diga, te prohíbo predicar. No, en esos temas la autoridad máxima es Dios. La autoridad máxima es Dios. Acá estamos hablando que una mujer, por ejemplo, como ya puse el ejemplo, no quiera cocinar, de repente esa mujer, por estar metida en la iglesia, no cocina, por estar metida en la iglesia, no limpia su casa, deja a los hijos que se cuiden solos, por estar ahí visitando la casa de las hermanas, ¿no es cierto? Y el marido le dice, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer eso? Y la mujer lo quiere hacer en desorden. Entonces dice ahí, no, 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 no. La mujer, claro que puede predicar y puede enseñar, ¿no? Pero no debe de hacerlo eso, ¿no?, en un dominio. Tú cállate, a mí tú no me digas nada, hijo del diablo, que le diga una mujer al esposo, por ejemplo, o una hija a su papá, ¿no? O queriendo estar sobre, en este caso, el esposo. Imaginemos, ¿no? Yo he conocido, hermano, a muchas hermanitas que les gusta predicar, pero son bien rebeldes con sus esposos.
Y no es que el esposo le prohíbe congregar, o no es que el esposo le prohíbe predicar, simplemente le pide respeto, simplemente le pide consideración. Pero ellas se les sube la cabeza, que ya conocen la palabra. He conocido muchas jovencitas que porque predican la palabra humillan al papá, humillan a la mamá. Entonces, una mujer puede predicar, sí puede predicar. ¿Cuándo no puede predicar? Acá lo dice. Acá no dice que la mujer no puede predicar, dice cuándo no puede predicar. Porque no permito a la mujer enseñar, ¿en qué contexto? Ni ejercer dominio. O sea, lee así. No permito a la mujer enseñar cuando ejerce dominio o ejerciendo dominio sobre su autoridad. Si es casada, su esposo, si es hija, sus padres. Sino que estar en silencio. Preferible que esté en silencio. ¿Por qué decimos que está hablando del matrimonio? Porque el siguiente versículo habla del matrimonio, no habla de la congregación. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Es un matrimonio. Entonces, ¿una mujer puede predicar? Sí, pero tiene que ser primero testimonio en su casa. Por eso dice la Biblia, ¿no? Y acá continúa con el matrimonio. Y Adán no fue engañado, sino que fue engañada la mujer. Pero luego dice la mujer, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Aquí la palabra engendrar no habla de que la mujer se va a salvar o va a ir al cielo embarazándose. No, no, no. Sino habla de engendrando hijos espirituales, predicando, haciendo las cosas bien delante de Dios, si permaneciera en fe, en amor y en santificación, santificación con modestia. Pero, lógicamente, hacerlo en toda sujeción, ¿no es cierto? Nunca ejerciendo dominio. Entonces, ¿una mujer puede predicar, puede enseñar? Por supuesto que sí. Por supuesto, la palabra es para todos. ¿Se acuerda cuando el Señor, por ejemplo, dice la Biblia que cuando el Señor, por ejemplo, dice la palabra de Dios en el caso de la samaritana que tenía 7 maridos, ¿no? Y el Señor luego la salvó, le habló la palabra, la perdonó. Dice que ella lo quería seguir, pero dice la palabra que Jesús le dijo, anda y predica. Y la mujer predicó a su ciudad. Una mujer predicando la palabra, hermanos. Una mujer predicando la palabra. Y dice la Biblia que toda la ciudad vino a Jesús por la predicación de la mujer. Ahí no vemos ahí, hermano, la Biblia condenando a la mujer. ¿Puede predicar una mujer? Sí. ¿Puede una mujer ser pastora? Depende. No toda esposa de pastor es pastora. Pero si la mujer tiene un llamado de Dios, está al lado de su esposo, hombro a hombro en la obra, sí, puede tener un llamado ministerial también, ¿no es cierto? Pero si hay una mujer pastora sola en una iglesia, según este versículo, debería tener un pastor arriba. Debería tener un pastor arriba. No deberían haber pastoras solas con iglesias. Debería tener un pastor arriba, según este versículo. Muy bien, esa es la respuesta que le damos a esta pregunta. ¿Puede una mujer predicar? Por supuesto que sí. Si hay hombres cobardes, que se levanten mujeres valientes. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Muy bien. Y aquí nos ponen una pregunta, nos preguntan, ¿quién es un misionero? ¿Quién es un misionero? Muy bien, respondemos entonces. ¿Quién es un misionero? Hermanos, un misionero, esta palabra vamos a verlo por aquí. Vamos a tomar aquí. Un misionero, esta palabra misionero, viene de la palabra misión, ¿no? Y esta palabra misión tiene que ver con alguien que ha sido enviado, ¿no? Con alguien que ha sido enviado. Entonces, ¿quién es un misionero? Es alguien que es enviado a otro lugar. Es alguien que es enviado a otro lugar con la misión de levantar una obra.
Vuelvo y repito, esta palabra misionero se desprende de la palabra misión. Y esta palabra misión, ¿no es cierto?, es alguien que ha sido enviado. Por eso el apóstol Pablo, en Hechos, capítulo 13, vemos que estaban ayunando y orando, y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, los profetas y maestros, les impusieron las manos, y a él y a Bernabé los enviaron a una misión. Y eso se conoce como viajes misioneros. ¿Quién es un misionero? Es alguien que ha sido enviado a otro lugar con una misión, que es establecer y levantar una obra. Ahora bien, hay tipos de misioneros. Hay tipos de misioneros. Por ejemplo, está el misionero de ciudad. Luego, un nivel más arriba, está el misionero de países. Y un nivel más arriba está el misionero de continentes. Entonces, no es lo mismo. Aunque el misionero es el mismo, pero no es el mismo nivel. Son tipos. El misionero de ciudad, por ejemplo, es aquel que es enviado a otra ciudad. Yo espero con todo mi corazón que Dios levante misioneros en nuestra amada iglesia, la gloria de Dios. Nosotros ya hemos tenido misioneros, por ejemplo, nuestro misionero Mario Sánchez, que fue a la obra que tenemos en Ica, La Tinguiña. También está, por ejemplo, él fue con su esposa, ¿no? Nuestra amada líder Gisela Sayuca. Y estuvieron allá predicando la palabra, estableciendo esa obra en La Tinguiña, Ica. El misionero también Johnny Fretel, que también estuvo también haciendo la obra con su amada esposa, también Milagros Carbonis, ahí en Guarmey, Ancash, ahí también en nuestra iglesia. Y bueno, ahí estuvieron predicando la palabra. Ese tipo de misioneros son misioneros que son enviados a otra ciudad. De la ciudad de Lima los mandamos a otra ciudad, ¿no? Entonces es mi anhelo que Dios levante misioneros, hermanos, aquí en nuestra amada iglesia, la gloria de Dios, que levante jóvenes con un corazón misionero, matrimonios con un corazón misionero, líderes con un corazón misionero, y que ponga en tu corazón el poder de repente ser enviado para que puedas hacer lo mismo que tus pastores han hecho aquí, hacerlo en otros lugares. Tenemos otros lugares que también necesitamos abrir, donde muchos hermanos nos están mirando, como por ejemplo nuestra amada hermana Rosa Elena Gasco, allá en Chiclayo, y otros hermanos más de Chiclayo también, que siempre nos siguen en las predicaciones, en las transmisiones. Tenemos también a la familia Limo, allá en Pacasmayo, que también sería hermoso también abrir por allá una obra. Tenemos nuestra hermana Sandra Limo también, allá en Jaén, Cajamarca. Tenemos también nuestra hermana Barreto, también allá allá en Arequipa. Y bueno, no sé qué otros lugares más me estoy olvidando, ¿no? Pero eso es aquí, en otras ciudades, ¿es cierto? Lógicamente que también le mandamos saludos a nuestra hermana Giselle, allá en Guarmey, Ancash. Pero hay otro nivel que son misioneros de países, que eso implica viajar a otro país. Ya no es a otra ciudad, sino viajar a otro país, establecerme en otro país. Tenemos también lugares nosotros allá en Estados Unidos, tenemos gente que nos sigue y ahí tenemos personas, hermanos, conocidas, como por ejemplo nuestra amada hermana Nalda Canto en Estados Unidos. Que Dios levante misioneros, hermano, que tengan ese corazón de viajar y de hacer la obra en esos lugares. Y como tenemos gente, simplemente se alquila un lugar
pequeño, no importa, y se hace la obra. Y ahí en ese lugar el misionero vive. Y que Dios te levante en gran manera, hermano, y puedas de repente, crece el pueblo y se hace una obra hermosa, la gloria de Dios en esos países y en esas ciudades. Asimismo también, por ejemplo, en mucha gente que nos sigue también de Argentina, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, nuestra hermana Ormeño, por ejemplo, que también siempre escucha las transmisiones. Entonces, que Dios levante misioneros, hermano, matrimonios, jóvenes, líderes, con ese corazón de viajar. Que nuestro amado Padre Celestial sople ese espíritu, ¿no es cierto? Para poder, hermano, enviar a personas con ese amor de predicar la palabra a otros lugares. A veces es más fácil viajar por plata, o es más fácil viajar con alegría de corazón por trabajo, que de repente hacerlo con fe para la obra de Dios, ¿no? A veces somos capaces de viajar aún dejando la familia por plata, o con alegría de corazón viajamos por un trabajo y nos llevamos a la familia. Pero cuando hablamos de viajar, ¿no es cierto?, por la obra de Dios, se nos escarapela el cuerpo, ¿no? Que Dios sople, hermano, un espíritu misionero sobre todo el pueblo de Dios, para poder, hermano, desarrollarnos en otros lugares. Y bueno, también está, hermano, también el misionero de continentes, ¿es cierto? Entonces, no solamente en tu ciudad, ni en otro país, sino en otro continente, ¿no? Hay hermanos que nos están siguiendo mucho, hermanos de España, hermanos que nos están siguiendo mucho, hermanos de Italia. Por ejemplo, aún en nuestro canal de YouTube, que te recomiendo visitar y también compartir y promover, nos estaban pidiendo, hermano, en estos países, si tenemos una iglesia, ¿no es cierto? Si tenemos una iglesia en aquellos lugares. Todavía no, pero qué lindo sería que Dios levante matrimonios, jóvenes que estén dispuestos a viajar donde nos están invitando, porque este tipo de personas nos dicen, pero yo les invito, ¿no?, a mi casa, o yo tengo un lugar, pero hace falta misioneros, gente que se levante y diga, yo quiero ir a Italia, yo quiero ir a Roma, yo quiero ir a España, yo quiero ir a predicar la palabra a esos lugares. De repente me regale el Señor una italiana, o me regale el Señor un romano, ¿no es cierto? O un español, pues hombre, ¿no es cierto? Y de repente aquí no me va bien, pero allá sí. O de repente los matrimonios allá pueden y los hijos se desarrollan por allá. No lo sé, pero que sea Dios levantando un corazón misionero. Ese es un misionero, ¿no? Y encontramos en la Biblia, lógicamente, versículos como cuando Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Entonces el Señor nos mandó a la iglesia a ir por todos los lugares donde se nos abra puertas para predicar la palabra de Dios, ¿no? Hay algunos que dicen a veces no me va bien, como que no me siento bien, no me desarrollo. Tal vez no sea tu lugar, tal vez Dios te quiera desarrollar en otro lugar, en otro país, en otro continente, en otra ciudad, ¿no es cierto? Entonces hay que orar siempre y estar conectados con Dios. Entonces, hermano, el Señor también dijo en una oportunidad, que ese fue el texto con que el Señor me envió. Él dijo, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay tanto que hacer, hermanos, hay tanto que hacer. De verdad les digo, hermanos, hay tantos lugares aquí en el Perú que abrir, y necesitamos no solamente líderes, no solamente predicadores, no solamente líderes, predicadores, coordinadores de zonas, encargados de anexo, que son los que llevan las iglesias que tenemos aquí en los conos de Lima, de esta ciudad, sino necesitamos también misioneros que estén dispuestos a poder predicar en otras ciudades, en otros departamentos, en otras provincias, o si no, incluso que sean capaces de viajar a otros países también a predicar la palabra, o si no, ser cual flechas llevados por Dios a otros continentes. Que sea Dios levantando, que sea el Espíritu Santo abriendo oportunidad, que sea el Espíritu Santo abriendo brecha. Amén. Y poniendo en el corazón de cada uno especialmente. Muy bien, entonces, hermanos,
quiero el día de hoy, salimos de salimos de esta última pregunta y quiero el día de hoy inaugurar un nuevo segmento que todos los miércoles y los viernes en consulta pastoral vamos a estar teniendo. Este segmento se llama Actualidad. ¿Qué significa eso? Que voy a responder preguntas de todos ustedes, pero al mismo tiempo voy a estar también al final, voy a estar añadiendo algunas noticias y respondiendo cosas de la actualidad, de tal manera que usted no solamente pueda aprender la palabra de Dios, sino pueda también estar empapado de todo lo que está pasando en el Perú y en el mundo a la luz de la palabra de Dios. Como pastor me preocupo que no solamente leas la Biblia, sino también leas los periódicos, ¿no es cierto? Aunque hoy en día a este tipo de prensa que estamos teniendo, ¿no es cierto? Y también hay que saber qué tipo de periódico comprar, no se le puede creer mucho, pero vamos a hablar un poquito algunas cositas que salen a la luz. Así que comenzamos. Entramos a unos minutos a nuestro segmento de actualidad, que a partir de hoy lo vamos a tener. Entonces, vamos a empezar con la primera. Muy bien, con la primera. Aquí, por ejemplo, vemos a tu padrastro, Bill Gates, decir lo siguiente. Bill Gates predice, ¿no? La próxima pandemia será 10 veces peor. Bien, aquí nuestra hermanita Reina nos comunica que hay una hermanita que se llama Uriel Girón, ¿no? Que es de Colombia. Y ella nos pregunta si tenemos alguna sede, la gloria de Dios, en Colombia. Le mandamos muchos saludos a mi hermana Uriel. Lamentablemente todavía no. Pero así como tú, hay algunos hermanitos de Colombia que nos escriben y que nos hablan. Pero sigamos orando para que está en mi corazón. Está en mi corazón 3 países en particular. Está en mi corazón Chile, está en mi corazón Argentina y está en mi corazón Colombia. Estos 3 países están en mi corazón desde hace un tiempo atrás. Así que si se levantan jóvenes, líderes, matrimonios, con mucho gusto hay una iglesia que puede apoyarlos y que se levante la gloria de Dios en Chile, Colombia, Argentina. O donde Dios quiera llevarnos, ¿no? Pero todavía no, pero le mandamos muchos saludos a nuestra hermana. Bueno, seguimos. Bill Gates predice la próxima pandemia será 10 veces peor. Este hombre fue el que predijo que iba a venir una pandemia. No dijo coronavirus, pero la predijo. Y ahora está prediciendo que la próxima pandemia será 10 veces peor. ¿Qué te quiero enseñar con esto, hermano, a la luz de la palabra? Que la Biblia tenía razón, que en los últimos tiempos vendrán pestes, ¿no? Eso habla en Mateo 24 y en Apocalipsis habla también de el jinete, el cuarto jinete, que tiene que ver con un jinete de pestes, ¿no es cierto? Que tiene que ver con un jinete de muerte. Y bueno, ya todo apunta, hermano, a que Cristo viene pronto. Todo apunta, hermano, todo huele a un arrebatamiento, ¿no? Por eso a mí me da mucho dolor a veces, hermano, que todavía hayan hermanos fríos, que todavía hayan hermanos en desobediencia, en desorden o en rebeldía, en diferentes lugares. Es tiempo de hacer las cosas bien. Ya es tiempo de morir al yo. Es tiempo de unirnos y buscar juntos al Señor. Ahora resulta que este hombre es profeta. Qué interesante, ¿no? No es profeta, simplemente que hay, hermano, hay una normativa mundial que está preparando. Ya se descubrió que lo que nosotros conocemos como el virus, coronavirus, ¿no es cierto? Esto no es algo de la naturaleza, sino ha sido preparado, ¿no es cierto? Preparado en un laboratorio. Qué tremendo y qué infortunio con este hombre. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos también otra noticia que está pasando en el mundo frente a cristianos. Hija golpea a su madre, anciana, por ir a la iglesia durante la pandemia. Mira qué tremendo, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, muy bien, aquí dice, por ejemplo, hija
golpea a su madre, anciana, porque ha estado yendo a la iglesia durante la pandemia. Justamente lo que hablábamos, por ejemplo, ¿puede una mujer predicar? Sí. ¿Puede esta hija predicar? No, porque como una hija va a predicar y la golpea a su mamá, ¿no? Entonces, esto ocurrió, ¿no?, en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, qué tremendo. De repente hay algún hermano que diga, ¿no? ¡Ay, qué tremendo, pastor! ¿Cómo es posible que esta hija le pega a su mamá porque está yendo a la iglesia? Yo jamás haría eso. Pero de repente no lo haces con el puño, con la correa, con un fierro. Pero de repente sí lo haces con tu lengua, lo haces con una actitud. ¿Cuántos hermanos hay que van al mercado a comprar todos los días? Que van a la farmacia a comprar una pastilla, que van a cobrar el bono al banco, que van a trabajar, que van a estudiar. Pero cuando la esposa va a la iglesia, ahora que de repente se han abierto las células, o de repente ahora que ya dicen que en el Callao se abrió nuevamente los templos, no vayas al templo, no vayas a la célula, porque te vas a contagiar. Y le ponen mala cara a la mujer, le ponen mala cara al marido, le ponen mala cara al hijo, le ponen mala cara a la hija. ¿No es cierto? ¿Por qué tienes fe para las cosas del mundo y para las cosas de Dios no? Entonces, una de las cosas que hoy quiero hablarte en estos tiempos de actualidad es, está bien el cuidarnos, pero el que cuida por sobre todos es Jehová de los ejércitos. No tengas miedo y no nos comportemos como esta hija que le golpea a su madre porque cree que Dios puede ayudarle en tiempo de pandemia. Muy bien, siguiente por favor. Este anuncio ya es aquí en el Perú, ¿no es cierto? Y aquí nos pone, por ejemplo, vamos a verlo aquí. Estamos tratando de agrandarlo un poquito para que todos puedan ver, ¿no? Tratando pues ahí lo que se pueda. Estamos en nuestro último segmento de actualidad. Aquí, por ejemplo, dicen, advierten tercera ola de contagios de COVID y piden estar preparados, ¿no? Advierten tercera ola. Yo quiero contarte, hermano, que lo que están advirtiendo va a llegar. Va a llegar, mi querido hermano. Lo que pasa es que este gobierno no quiere tomar la responsabilidad de anunciar la tercera ola ahora. Después de abril, que son las elecciones en el Perú, el otro gobierno le toca anunciar que ya llegó la tercera ola y posiblemente nos van a volver a meter nos van a volver a confinar a una cuarentena en las casas. No sé cuánto tiempo, tal vez 2 semanas, tal vez, no lo sé. Pero este asunto de que no sabemos que si va a llegar, ya llegó la tercera ola, hermano, sino que este gobierno no lo quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que golpear a aquel que va a la iglesia. Tenemos que cuidarnos cuando vamos al mercado, ¿es cierto? Cuidarnos cuando vamos al mercado. Tenemos que cuidarnos cuando vamos a la farmacia, cuidarnos cuando vamos al trabajo, cuando vamos al estudio, cuidarnos cuando vamos a cobrar el bono, ¿no? Para aquellos hermanos que cobran su bono, ¿no? Y espero que cuando cobres tu bono seas agradecido también, siempre con el Señor, ¿no es cierto? De la bendición que Él te da, ¿no es cierto? Entonces, hermano, vemos aquí que espero de que también, de esa misma forma que confías, que también sigamos confiando en el Señor, porque la vida y la muerte están en las manos de Dios. Muy bien, aquí vemos, por ejemplo, que nos dicen aumento de contagios en el mundo, aumento de contagios en Italia, hace declarar tercera ola. Italia y otros países más, hermano, ya han vuelto a ser confinados, han vuelto nuevamente a hacer, hermano, una cuarentena, todos en la casa. Italia, me parece que España, Chile también ya volvió, hermano, con todo y su vacuna. Qué tremendo. Por eso les digo, de que va a llegar al Perú, va a llegar. La tercera ola va a llegar al Perú y nos van a volver a meter. ¿No es cierto? Muy bien. Aquí, por ejemplo, entremos a la política. Nos dicen aquí, por primera vez, el Congreso de Estados Unidos, por primera vez en la historia, está obligando a los ciudadanos, a los contribuyentes, los que pagamos impuestos, a pagar los abortos. ¡Qué tremendo! Para que los abortos sean gratuitos, ¿no es cierto? Entonces, están
ordenando, poniendo leyes de abortos, poniendo leyes de aborto. Yo hago una pregunta, hermano. Si la gente se está muriendo en todo el mundo, si la muerte está caminando por las calles en el mundo, ¿qué hacen los políticos aumentando leyes de muerte? ¿Por qué los políticos están metiendo, hermano, en todo el mundo el aborto y otras leyes de muerte? ¿Por qué? Es que lo que resulta, hermano, es que todo esto está siendo planificado. Lo que estamos viviendo, hermano, no es algo que Dios lo haya mandado. Todo esto, hermano, es parte de la maldad que ha aumentado en el mundo. Y por eso que solamente la iglesia está siendo cuidada en estos tiempos. Qué tremendo, hermano. Gloria a Dios. Siguiente noticia, por favor. Y aquí vemos, en otros lugares del mundo, están con su mascarilla, pidiendo por una ley de muerte voluntaria. Y acá mira cómo levanta este que está acá. Yo decido cómo y cuándo morir. Mira qué tremendo, hermanos. Entonces, ¿tú crees que la gente sale porque quiere? Esta gente, hermano, es gente financiada. Porque, escúchame bien, vamos a poner aquí. Lamentablemente en estos momentos se están aprobando en todo el mundo y también va a llegar al Perú lo que conocemos como, o bueno, yo le llamo así al menos, leyes de muerte. ¿Qué significa leyes de muerte? Vamos a poner algunos ejemplos. Lo que hemos visto, por ejemplo, ahora, el aborto, ¿es cierto? El aborto. Otra ley, por ejemplo, de muerte, la eutanasia. Otra ley de muerte, por ejemplo, la legalización de la marihuana, la legalización de las drogas. Otra ley de muerte, por ejemplo, la libertad de género o todo lo que hoy tiene que ver con el género. ¿No es cierto? Entonces, que tiene que ver con el matrimonio homosexual, etc. Bueno, son 5 leyes de muerte, pero me faltó el tiempo, le voy a poner 4 nomás. El aborto, ley de muerte, ¿no es cierto? Y vemos ahí a las mujeres diciendo yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Sí, está bien, pero lo que vas a matar no es tu cuerpo, sino es otro cuerpo independiente, sino que tiene la desdicha y la desgracia de estar dentro de tu cuerpo. Pero no es tu cuerpo, es el cuerpo de otra vida. ¿No es cierto? El aborto. Entonces están financiando, poniendo para que haya aborto legal en todo el mundo. Luego de eso, la eutanasia. El problema con la eutanasia es que van a obligar a los médicos a que si alguien quiere morir, simplemente desea morir, o ya no quiere sufrir, o quiere morir, el médico está obligado. Ese médico que ha estudiado para dar vida está obligado ahora a dar muerte. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Yo le pregunto hoy a la gente, si tú ves a alguien que se quiere tirar de una ventana, que se quiere suicidar de un puente, ¿qué harías? ¿Lo empujarías? No, pastor, le salvo la vida. Si tú entonces por naturaleza salvarías la vida de alguien que se quiere suicidar, ¿por qué quieres que se legalice el ayudar a alguien a morir? La legalización de drogas, la legalización de la marihuana, de las drogas, leyes de muerte para que la gente se muera, se envenene. Lo del género, el matrimonio homosexual, las leyes, el matrimonio homosexual, ¿no es cierto? Antes era sexo, ahora es género. Antes decíamos que cuando son personas, seres vivos, sexo. Cuando son música, otro tipo de cosas que no son seres vivos, género. Pero ahora se habla de género para poder incluir a los más de 105 géneros que existen, hermano. Ya no solamente es hombre, mujer, sino, hermano, homosexual, bisexual, transexual y de todo lo que hay, hermano. Más de 105 tipos de géneros. ¿Para qué? Para evitar lo que es lo legal, la vida, hombre y mujer, porque de un hombre y una mujer sale la vida. De todo lo demás no hay vida, por ende hay muerte. Aleluya.
Seguimos, por favor. Siguiente. Y aquí, por ejemplo, dice otro. En España legalizan la eutanasia y el suicidio asistido. Qué tremendo, hermano. El Parlamento de España aprobó definitivamente hoy la ley que despenaliza la eutanasia. Y bueno, qué tremendo. Qué impresionante. ¿Es cierto? Qué impresionante. Seguimos por aquí. A ver, vamos por aquí. Aquí vemos otra noticia. Dice, padre es encarcelado tras negarse, el papá es encarcelado tras negarse, el papá no quería, tras negarse a llamar hijo a su hija transgénero. O sea, un papá es metido preso porque no quiso llamar hijo a su hija. O sea, su hija transgénero le decía, papá, yo ahora soy hombre. Y el papá le decía, no, para mí tú siempre serás mi hijo. Y ese hijo, ahora convertido en mujer, lo ha denunciado a su papá y la ley lo obliga, tienes que llamarlo. Si él se siente hombre, aunque sea mujer, tienes que llamarlo hombre. Si se siente viceversa. Y el papá, como era cristiano, no quiso, lo metieron preso. Lo metieron preso. Padre es encarcelado tras negarse a llamar hijo a su hija transgénero. Mira qué tremendo, hermano. Mira en qué tiempo estamos viviendo. ¿Ah? Cuando de repente tú antes decías, ¿no? Ahora resulta que si yo a mi hijo le meto un correazo, hasta me pueden meter presos. ¿No? Hasta me pueden meter preso. Pero ahora resulta que si de repente, ¿no es cierto? Que si de repente mi hijo ahora quiere ser mujer o mi hija quiere ser hombre y de repente yo no quiero llamarlo como él se siente, ahora también puedo ir preso por no llamarlo así. Qué tremendo. Mira a qué tiempo estamos llegando. Son noticias del mundo. Por eso, esto es lo que hoy hemos enseñado en nuestro nuevo segmento de actualidad.